Si quieres optimizar tus entradas al mercado, saber cuál es el mejor momento para vender o comprar un activo y sacarle el mayor rendimiento a tus inversiones, has llegado al lugar adecuado. En este vídeo vamos a ver la segunda parte del curso de análisis técnico que estoy creando para todos vosotros de manera gratuita en mi canal de YouTube. Si no habéis visto la primera parte de este vídeo, os recomiendo ir ahora mismo a verla, porque si no tenéis nociones de análisis técnico no vais a entender nada de lo que viene a continuación. Antes de pasar a la parte práctica del vídeo, tenemos que entender un concepto súper fundamental, y es que existen dos tipos de operadores en el mercado. Tenemos por un lado a las ballenas y por otro lado a los inversores retails. Las ballenas son aquellos operadores que mueven la mayoría del dinero del mercado, es decir, las grandes instituciones. Y los operadores retails seríamos nosotros, gente con poco capital que invierte dentro del mercado. Digo poco entre comillas porque mover 1 o 2 millones sigue siendo poco al lado de una ballena. Es paradójico, ya que la mayoría de gente que hay en el mercado es retail. Es decir, si pusiésemos en una balanza en cantidad de gente los retails y las ballenas, los retails seríamos muchísimos más que las ballenas. Pero en cambio, en cantidad de dinero, si lo pusiésemos en una balanza, el lado de las ballenas estaría muchísimo más lleno que el lado de los retails. Como podemos concluir entonces, los retails tenemos muy poco poder para mover el precio dentro del mercado y la mayoría de movimientos bruscos son provocados por las ballenas. ¿Y por qué es importante saber estos conceptos sobre retails y ballenas? Porque entender estos conceptos nos van a ayudar a entender por qué el precio se mueve como se mueve. Vamos a la pantalla del ordenador y os explico dibujado por qué el precio se mueve de este modo. Mirad, como vimos en el capítulo 1, el precio se mueve por impulsos y retrocesos. Esto representa un impulso y esto un retroceso. Esto es un impulso y esto es un retroceso. Y así va subiendo el precio. ¿Qué pasa en el caso de los operadores retails? Pues imaginaros que, por ejemplo, yo soy un operador retail y en este punto de aquí meto 1000 euros, ¿vale? Compro 1000 euros de Bitcoin, por decir algo. Ok, ¿qué pasa si el precio comienza a bajar? Que de golpe yo empiezo a perder dinero y cada vez pierdo más. Va a haber un punto que estos 1000 euros se hayan convertido, por ejemplo, en 50 euros si el precio hubiese empezado a bajar infinitamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si quiero cortar las pérdidas, llega un punto en el que sí o sí tengo que salir del mercado. Es decir, si yo no quiero que mi cuenta llegue a cero, pues por ejemplo, si en este punto de aquí el precio son 500 euros, pues quizás yo decido salirme y cortar en 500 euros antes de llegar a este punto de haber pasado de 1000 a 50, ¿no? Prefiero cortar en la mitad que cortar mucho más abajo. Como sabéis, en el mercado se puede entrar tanto en compra como en venta. Si hacemos trading, podemos hacer cualquiera de las dos operaciones. En spot solo podemos entrar en compra, pero por ejemplo en futuros podríamos entrar tanto en compra como en venta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una ballena mete una venta en el mercado y el precio empieza a subir? Pues imaginemos que, por ejemplo, aquí una ballena mete 10 millones, ¿vale? Ok, en venta, ¿vale? Mete 10 millones en venta. Pero el precio se dispara, ¿vale? Aquí tendríamos retroceso, ¿vale? Ok. ¿Qué nos está pasando? Que la ballena aquí irá en negativo, ¿no? Llevará, por ejemplo, menos 2 millones. Ok. Y aquí arriba volverá a ir en negativo. Y así sucesivamente. Claro, ¿qué pasa con las ballenas? Que igual que nosotros nos vemos forzados a tener que cerrar las operaciones para no irnos a cero, ellos tienen una cantidad de dinero tan grande que pueden sostener estos precios negativos hasta que la operativa vuelva a ser positiva para ellos. Entonces, en estos casos, las ballenas, ¿qué hacen? Aunque de esta operación lleven -2, al mismo tiempo van a meter aquí otra venta, por ejemplo, de 10 millones. ¿Vale? En venta. Y aquí arriba,
que en vez de -2, pues igual ya llevan otros menos 10 millones, porque se les ha sumado los menos 10 millones del principio con los siguientes de aquí, pues aquí van a meter otros 10 millones en venta, ¿vale? De este modo, ellos van a sostener el precio negativo, 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 negativo durante un periodo que no sabemos cuál es. No sabemos cuál va a ser el día que esa operativa vaya en positivo. Pero va a haber un día, no sabemos cuál, en el que ellos van a impulsar el precio hacia abajo para poder cerrar todas estas operaciones que llevan en negativo. Es decir, que llegará un día en que la ballena se canse y aquí de golpe diga, pues mira, meto 200 millones en venta y meterá tal cantidad que sí o sí va a provocar una bajada del precio. Entonces, cuando el precio esté a la misma altura que esto, puede cerrar una parte de su operativa en cero o incluso en positivo, porque como aquí han metido una venta, este rango lo van a llevar en beneficios y así sucesivamente. Es decir, llegarán aquí y podrán cerrar esta parte y volverán a llegar aquí y podrán cerrar esta parte. Todo esto lo hacen siempre las ballenas para no perder nunca dinero, porque como hemos dicho, tienen tantísimo margen que se pueden permitir estar meses o incluso años con las operativas en negativo y de golpe que un día les dé por cerrarlo. Esto es súper importante de entender, porque sabiendo esto, sabemos que el precio lo que va a hacer siempre es ir a rellenar huecos. Es decir, si el precio se ha comenzado a disparar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, sabemos que aquí, en todos estos rangos, hay operaciones que están en negativo, de gente muy importante, y que algún día van a venir a cerrarlas. Entonces nosotros no vamos a comprar aquí o aquí. Lo que vamos a hacer es esperar a que el precio caiga a estas zonas, porque la ballena en algún momento va a venir a cerrar sus operaciones en beneficios. Entonces, cuando el precio vuelva aquí, será cuando nosotros compremos. Ahora que ya hemos entendido estos conceptos, vamos a ver un par de conceptos más y vemos en el gráfico cómo esto se va cumpliendo de manera periódica. Antes de meternos más en materia, os quiero hacer una advertencia acerca de todo lo que estamos viendo en este curso de análisis técnico. 1. Es aplicable a cualquier mercado y 2. Esto son todo predicciones. Es decir, no tiene por qué cumplirse, pero tras un estudio previo de cómo actúan los mercados, todo lo que estamos viendo suele cumplirse. Suele cumplirse quiere decir que no se cumple en el 100% de las veces, pero que las probabilidades de que se cumpla son altas. Es decir, que a veces, aunque hagáis el mejor análisis del mundo, puede ser que por lo que sea ese día no se cumpla. De hecho, toda esta operativa funciona mejor si utilizamos time frames altos. Es decir, si miramos el gráfico en 4 horas o en un día, va a ser mucho más asertivo que si lo miramos en 5 minutos o 1 minuto. Ahora vamos a ver algunos de los tipos de velas más importantes para poder interpretar el mercado. Yo he hecho muchos cursos de trading y me han enseñado 800.000 tipos de velas, pero la verdad que tras varios años haciendo trading creo que no es estrictamente necesario saber que existe una estrella de no sé qué, una vela martillo y 300 nombres. Aquí os voy a enseñar 4 tipos de velas y los imbalances, y con eso será suficiente para que podamos interpretar el mercado. No digo que saber todos los otros tipos de velas esté mal, pero creo que es sobrecargaros de información en cosas que realmente no os van a aportar tanto valor. El primer tipo de vela que vamos a ver, voy a dibujarlas aquí en el gráfico, son las velas que tienen muchísimo cuerpo. Cuando una vela tiene mucho cuerpo, quiere decir que la vela tiene mucha fuerza. Entonces, cuando una vela tiene mucha fuerza, podría venir precedida de varias velas en la misma dirección. Es decir, que si vemos una vela que es así muy fuerte, sobre todo en temporalidades altas, es probable que las siguientes velas sigan la misma dirección, por ejemplo a la alza. A la baja pasaría exactamente lo mismo. Si vemos una vela muy grande a la baja, es probable que las velas que la sucedan también sigan siendo a la baja, hasta que vaya perdiendo fuerza. Otro tipo de vela que tendríamos son aquellas velas que tienen muchísima mecha por arriba o muchísima mecha por abajo. Por ejemplo esto, o por ejemplo
esto. Estas velas lo que nos indican es que el impulso se podría estar acabando. Cuando venimos, por ejemplo, de un impulso alcista como el que hemos visto antes, llega un punto que va perdiendo fuerza. Esta mecha nos indica que el precio ha intentado subir, pero al final no ha podido subir. Entonces todo esto han sido intentos de compra que no se han cumplido, con lo cual nos indica que empieza a haber cierta fuerza bajista. No siempre se cumple, pero es probable que cuando veamos un tipo de vela así, el impulso se esté comenzando a terminar. Y al revés igual, cuando tiene la mecha así por abajo, vendríamos de un impulso bajista y esto nos indica que ese impulso está empezando a perder fuerza, así que el siguiente movimiento es probable que sea hacia la alza. El otro tipo de velas que tenemos son las sell to buy o las buy to sell, que vendría a ser la última vela que se hizo en ventas antes de una gran compra, o al revés, la última vela que se hizo en compras antes de una venta grande. Normalmente son así, se interpreta por una vela en ventas precedida de una vela grande en compra o al revés. Podríamos tener tanto esta de aquí como esta de aquí y se caracterizan porque esta vela de gran volumen suele hacer un quiebre de estructura, que lo vimos en el capítulo 1. Es decir, que esta vela, mejor la voy a poner de otro color para que se entienda más, ¿vale? Esto sería verde porque es una vela positiva y esta sería verde también, ¿vale? Así que aquí tendríamos una venta como a modo de engaño y después de esta venta vino una gran compra, que se caracteriza también por romper el último alto o el último bajo que había. Es decir, que si el mercado estaba viniendo así, aquí tendríamos por ejemplo una venta que querría decir que va a impulsarse para abajo, pero finalmente resultó ser una compra que quiebra este punto de aquí y por ejemplo este punto de aquí. Podría quebrar solo uno, pero el dibujo me ha quedado así, ha quebrado dos, no pasa nada. A estas velas se les llama sell to buy porque es una venta para luego una compra, y si pasase al revés pues se llaman buy to sell, y en breves veremos en el gráfico por qué estas velas son tan importantes. Recordad que para que sea sell to buy o buy to sell ha de quebrar el último alto o el último bajo. Y por último tendríamos los imbalances, que mejor os los enseño directamente en el gráfico, que es cuando se produce un espacio entre mechas. Por ejemplo, si vemos aquí, todas las velas están seguidas, ¿no? No hay ningún espacio entre ellas, todas las mechas se tocan, etcétera, etcétera. Es un poco complicado de ver a veces, sobre todo cuando estáis empezando, así que requiere de bastante práctica, pero vaya, si os fijáis aquí, pues todas estas velas están comunicadas, ¿no? Digamos que no hay ningún espacio en blanco. Pero si os fijáis aquí, se creó esta vela, después esta vela y después esta vela. Y entre esta vela y esta vela, entre las dos mechas, hay un pedazo de espacio que es lo que os marco en verde. Es decir, todo esto tendría que estar rellenado por mechas, como aquí. ¿Veis? Que no hay huecos entre mechas. Ok, pues cuando esto se produce se llama imbalance. Esto es un imbalance. Y siempre, tarde o temprano, ha de venir a ser rellenado. Que es lo que ocurre justo aquí. ¿Os fijáis? A la derecha se produce este imbalance, pero como el mercado nunca deja espacios, al final acaba viniendo a rellenarlo. Seguro que por aquí puedo encontrar otro ejemplo. Justamente aquí tenemos un imbalance que todavía no ha sido rellenado, así que tarde o temprano el precio va a venir a esta zona a rellenarlo. Y así podemos ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, aquí se produjo un imbalance también y tarde o temprano el precio vino a tocar este imbalance, ¿vale? Normalmente los imbalances no hace falta rellenarlos enteros, sino con que se rellene el 50% basta. De hecho, este imbalance se tocó, aquí podríamos haber tenido una buena entrada en venta, pero no fue suficiente porque nos seguía quedando bastante espacio en blanco. Y después se vino a rellenar, pero ya lo rellenó y continuó subiendo hacia arriba. Y por último tendríamos la vela de suscripción, que es una vela como cualquiera de las que veis aquí, que os invita a darle al botón que tenéis aquí abajo y suscribiros al canal.
Ahora necesito que estéis súper atentos porque toda la teoría que acabamos de ver la vamos a poner en práctica en el gráfico y vamos a ver por fin cómo encontrar estas zonas óptimas para hacer nuestras entradas. Y para los que lleguéis hasta el final os voy a dar un bonus de 2 pasos más para que acabéis de afinar a tope vuestras entradas. Vamos a coger de referencia este impulso de aquí que hizo Bitcoin, ¿vale? Con su respectiva bajada. Y el primer paso que tenemos que ver es detectar las zonas en blanco. Como hemos dicho al principio, todos los impulsos van a venir precedidos por un retroceso para ir a llenar esas zonas. Vamos a intentar bajar esto a 1 hora, no sé si lo lograremos ver. Sí, aquí lo tenemos. Ok, porque lo veremos más claro, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí abajo, imaginarnos... Bueno, de hecho creo que lo puedo hacer, ¿vale? Vale, estamos aquí abajo. Vamos a darle al play porque empieza el impulso, ¿vale? Empieza el impulso y nosotros queremos comprar. Bitcoin ha tocado los 26.000, creemos que es un buen precio y queremos empezar a buscar zonas de compra. Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos a entrar aquí arriba? No, no vamos a entrar aquí arriba. Vamos a buscar los espacios en blanco que faltan por rellenar y esperaremos a que el precio llegue a esos espacios en blanco. Siempre una vela bajista ha de ser rellenada por otra vela bajista y una vela alcista ha de ser rellenada por otra vela alcista. Entonces vamos a coger de referencia esta vela negra que es bajista y, por ejemplo, si yo quisiese comprar ya, esperaría, por ejemplo, a que el precio tocase esta zona de aquí. Vamos a darle al play y vemos si la toca. ¿Veis? Ya está en la zona. Pues aquí podríamos haber comprado. Vale, aquí ha subido mucho de golpe, ¿no? Pues ¿qué tendríamos que hacer si queremos entrar al precio? Lo mismo, ¿no? Buscamos todo el espacio en blanco y de este espacio en blanco nos quedamos con la vela bajista, ya que será rellenada con otra vela bajista. Esperamos, no sabemos si va a llegar, se disparó sin nosotros. No pasa nada, estamos optimizando las entradas. ¿Y aquí qué haríamos? Otra vez esperar el precio. ¿Vale? De hecho, si os fijáis, y esta vela la quito, ¿vale? Si cogemos de referencia esta vela negra, una vez se nos escapó sin que toque aquí, ¿vale? Si cogemos esta vela negra de aquí y afinamos, veremos, ¿veis? Esta vela tocó ahí. Ahí podríamos haber vuelto a entrar. Entonces el paso número 1 se trata de que aprendamos a detectar estos espacios en blanco. El paso número 2 es entender hasta dónde puede llegar un retroceso. Todo lo que estamos viendo son impulsos y retrocesos. Y lo que estamos haciendo es esperar al retroceso para poder comprar. Pero claro, cuando detectamos espacios en blanco, nuestro espacio puede ser así. Como vamos a ver a continuación, si dejamos el gráfico correr, ¿veis? Tenemos un espacio en blanco ahora mismo por rellenar que es inmenso. Todo esto puede venir a rellenarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque claro, teniendo tanto espacio, ¿dónde vamos a comprar? ¿Aquí abajo? ¿Aquí en medio? ¿Aquí arriba? ¿Qué hacemos? Pues tenemos una herramienta que vimos en el capítulo 1 que se llama cuadrícula de Gann, que la voy a desplegar y voy a hacer doble clic para que os la configuréis igual que yo. ¿Vale? Tenéis que configurarla así. Si no os da tiempo, pausáis el vídeo un momentito. Los colores a vuestro gusto, pero lo importante es que marquéis el 0, el 0,5 y el 1. Y el resto de números los quitáis. Y con esto calcularemos los retrocesos. Un retroceso no se considera que es un retroceso hasta que no ha superado el 50%. La cuadrícula de Gann la vamos a tirar desde abajo hasta arriba. Es decir, desde abajo del impulso hasta arriba del impulso. Y en ventas sería lo mismo. Aquí empezó el impulso y aquí acabó el impulso. Entonces, de toda la zona verde que nosotros tenemos, de hecho podríamos considerar el impulso desde aquí también, como vosotros prefiráis, pero lo vamos a hacer hasta aquí, va. De toda la zona verde que tenemos marcada, que de hecho si consideramos el impulso desde ahí la podemos marcar hasta aquí abajo, el retroceso hemos dicho que no se considera un retroceso hasta que no llega al 50%, con lo cual
no vamos a comprar nunca, nunca, nunca por encima del 50%. Nunca. En esta zona no vamos a comprar. Vamos a esperar que llegue de aquí hacia abajo. Entonces vamos a ver si llega. Vamos a ver si en algún momento llega. ¿Veis? Ha pasado al 50%. Aquí ya podríamos comenzar a plantearnos comprar. Y dices, bueno David, puede ser casualidad. Pues de hecho se cumple bastante bien en casi todos los impulsos. Aquí por ejemplo tenemos un impulso chiquitito, ¿no? Pues si veis, si tiro de abajo del impulso hasta arriba, ¿veis cómo toca la zona del 50% y después se dispara? Aquí abajo podríamos cogernos este impulso de referencia y veis cómo hace lo mismo otra vez. Es esto a base de práctica y que vuestros ojos se vayan haciendo al gráfico y a ir tirando estas herramientas, os daréis cuenta de que cumple muchas veces. ¿Veis? Impulso, 50% y vuelve hacia arriba. Entonces ya tenemos que sabemos detectar los espacios en blanco y sabemos descartar la mitad de ese espacio en blanco, ya que del 50% hacia arriba no vamos a comprar. Pero, ¿esto es suficiente? No, todavía no. Tenemos que ser un poco más óptimos para mejorar todavía más y rentabilizar todavía más nuestro dinero. Así que vamos a pasar al paso número 3. Consiste en detectar los imbalances y las buy to sells o sell to buys que hemos visto antes. Vamos a coger de referencia todo el impulso que estábamos viendo y, por ejemplo, vamos a sumarlo todo, ¿vale? Tenemos que el impulso va desde aquí abajo hasta aquí arriba. No vamos a comprar hasta que no pase del 50% hacia abajo. Así que vamos a marcar esta zona para saber que solo vamos a buscar compras en esta zona. Y es más, dentro de esta zona vamos a buscar imbalances o sell to buys. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, un imbalance que se ve muy claro, que es este espacio entre mechas. ¿Veis? Aquí tenemos espacio entre mechas. Aquí tenemos una venta para compras. ¿Veis que esta es la última vela bajista antes de un gran impulso alcista? Y que además este impulso rompe este último alto. Ok, pues lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es marcar también esta vela como una posible zona de compras. Y de hecho, aquí abajo nos vuelve a pasar lo mismo. Aquí tenemos esta sell to buy. Esta vela de aquí revienta este de aquí. Entonces la vamos a marcar también. ¿Vale? La marcamos. De hecho, teníamos incluso un imbalance que era este de aquí entre mechas, pero ya vino a rellenarlo. ¿Vale? Y ahora solo nos falta ser pacientes. No podemos entrar aquí arriba. Y veréis como a veces cumple o a veces no. Yo no lo sé porque este trozo llevo muchísimo sin analizarlo. Pero ya sabemos que todo esto no vamos a comprar. Entonces, cuando pase de aquí, si hubiésemos comprado aquí, iríamos en pérdidas. Y a lo mejor, siendo pacientes, conseguimos optimizar nuestras entradas. ¿Yo qué haría, por ejemplo, si detecto todo esto? Como no soy day trader, lo que voy a hacer es dividir mi capital en varias compras. Entonces, si tengo, por ejemplo, 600 euros para meter, pues meto aquí 200, aquí 200, aquí 200. Es más, como hemos dicho antes, y no siempre vamos a acertar el análisis, el 100% de las veces no se va a acertar, yo si tuviese 600 euros ahora mismo, metería probablemente 150, 150 y 150, y el resto me lo guardaría por si le da por romper esta última mecha de aquí, poder comprar más abajo. Pero bueno, veamos cómo reacciona el precio, ¿vale? Le doy al play. Vamos a ver. Se trata de paciencia, porque todo esto es en una hora, pues mirarla de horas. Mirad cómo ha tocado aquí y se lo empieza a pensar. ¿Veis? Es una zona de alta probabilidad de rebote. ¿Quiere decir que vaya a rebotar? No. Pero la probabilidad la tenemos, porque veis que el precio se lo piensa. Venía cayendo en picado, pero se lo ha comenzado a pensar. De hecho, si fuésemos muy rápidos, podríamos haber comprado aquí y aquí incluso vender y salir en beneficios. Aunque eso en el largo plazo no vale mucho la pena. Pero como trader sí que te puede valer. ¿Vale? Sigamos. Vale, esa zona se la pasa por el forro.
viene a la zona de abajo, incluso un poquito más abajo, pero está muy cerca de nuestra zona óptima. Así que aquí habríamos comprado un poquito, aquí habríamos comprado otro poquito, y quizás abajo, mirad, 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 esto es magia. Esto es literalmente magia. Toca de un mechazo y reacción súper rápida. Cuando hace esto, si nuestra intención no es holdear y sacar beneficios, sí que nos tenemos que empezar a plantear recoger beneficios en algún punto, que de hecho haré un vídeo específico hablando de recoger beneficios. ¿Por qué? Porque ahora que ya están todas estas zonas rellenadas, sí que puede venir un momento en el que el precio se gire. Entonces, por ejemplo, esta sería muy buena compra para haber sacado beneficios aquí arriba. De hecho, ahora mismo llevaríamos esta compra en positivo, porque el precio está más arriba, esta compra en positivo y esta compra en positivo. O sea que podríamos sacar incluso un pequeño porcentaje y dejar otro dentro por si vuelve a subir. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Exactamente lo mismo, ¿no? Volver a marcar aquí. Esta vela es la interesante. Pues a ver qué hace. Igual se la pasa por el forro, ¿eh? Pero ves, si yo tuviese que comprar, lo esperaría ahí abajo. Y si veo que se dispara, busco estas zonas. Bueno, mirad. ¿Ves? Al final llegó y se lo pasó por el forro. Esta vez no cumplió. Pero podríamos haber sacado beneficio de todas las compras que habíamos visto antes aquí. Incluso ha llegado hasta aquí, que de hecho de la última mecha hasta aquí, pues mirad, es un 3% del beneficio, no es ninguna barbaridad, pero algo es algo. Y con el dinero que nos hemos guardado, como ha roto aquí, pues podríamos empezar a buscar otras zonas más lejos. Nos tendríamos que ir a 4 horas o un día. Y veis por qué ha caído, porque aquí tiene más espacios que rellenar. Pues podríamos buscar si realmente va a rellenar este espacio o si va a rellenar el espacio de abajo en algún momento o qué va a hacer el precio. Lo vemos. ¿Veis? Mirad, mirad. Esta vela es la que venía a buscar. Entonces es muy importante tener una visión global de todo el mercado y saber qué ha hecho antes y dónde podría ir el precio a rellenar también. Esto ya sí que es mágico de verdad. Toca, pum, para arriba. Y aquí sí que se nos van pues un 27% de beneficios, ¿vale? Entonces esto hay que practicarlo mucho. A base de practicar el ojo se os hará al gráfico. Pero como veis es muy útil. Y si os ponéis a practicarlo veréis como muchísimas veces el análisis se cumple. Como lo prometido es deuda, os voy a dar los dos bonos que os he explicado antes. El primer bono que os voy a dar es el retroceso de Fibonacci. Es una herramienta que os dije que pusieseis en favoritos en el capítulo 1. De hecho, la tengo por aquí. Vale, la vamos a desplegar. A vosotros os va a salir súper rara si nunca la habéis utilizado. Le doy doble clic y necesito que os pongáis estos números tal cual los tengo yo. El menos 0,14 no es necesario realmente. Yo lo tengo porque me gusta. Y bueno, os lo podéis poner a vuestro gusto, tema colores, tema líneas y tal, pero los números importantes sí que son los que aparecen en la pantalla. Vale, lo tenemos, chicos. Pues el retroceso de Fibonacci se utiliza igual que la cuadrícula de Gann, pero nos da un poquito más de información. Y es que lo voy a tirar aquí, ¿vale? Estos números... Esto, el 50%, es lo que nos marca la cuadrícula de Gann. Del 50 para abajo, el retroceso es profundo y empiezan a ser buenas zonas para comprar. Pero es que desde el 71 hasta el 88 son zonas aún más óptimas para comprar. Sí que es verdad que cuanto más esperemos el precio, más abajo, más abajo, más abajo, más riesgo hay de que pueda rebotar sin nosotros. Pero si hacéis práctica y os hacéis a esta herramienta, podréis optimizar todavía más vuestras entradas, porque es verdad que el precio muchísimas veces se espera llegar a todo este rango y rebotar hacia arriba. Vamos a ver si encontramos aquí algún ejemplo rápido. Por ejemplo, este impulso de aquí, ¿no? De aquí abajo, aquí arriba. Perdonad si voy un poco rápido, pero es que esto es práctica. Mirad, ¿veis? Tiro el 1 aquí abajo y el 0 aquí arriba, ¿vale? Que es este impulso de aquí. Lo rebobinamos para que lo veáis, ¿vale? Todo el impulso, ok. Zonas en blanco, 50% hacia abajo y de hecho aquí tenemos una sell to buy, ¿vale? Vale, esperamos el precio. Lo seguimos esperando.
Ha tocado el 71 y rebota hacia arriba. ¿Ves? Acertado. De coña, hubiese sido una zona súper buena para entrar. ¿Vale? Podemos ver, por ejemplo... No sé, aquí. No lo he probado, la verdad. Veamos, creo que esta es justo la zona que hemos hecho antes. El impulso se ha ido un poco más arriba, así que tendríamos que subir el Fibonacci hasta el final del impulso. ¿Vale? Vale, ahí lo toca y de hecho nos hunde. Bueno, aquí no ha cumplido el análisis. No pasa absolutamente nada. Es justo la zona que hemos visto antes. De hecho es que aquí sí que vino al 50%, se fue hacia arriba y después ya bajó. Podemos buscar otras zonas o incluso un impulso súper grande, como desde aquí hasta arriba, y ver si llega al 71. De hecho creo que si es lo que hemos visto antes, llegará hasta el 88 quizás. No sé si ya se nos ha ido, ¿eh? Vale, ¿veis? Justamente toca el 71, que encima coincide con esta vela bajista de aquí, ¿vale? De hecho, si miramos, aquí justo en el 71 tenemos un imbalance. Así que son varias coincidencias, ¿vale? Es un 71 del Fibonacci, cerca de un imbalance, lo toca, al imbalance no llega, pero toca el 71 y se dispara. Y al final el mercado trata de que vayamos buscando todas estas coincidencias y cuantas más coincidencias tengamos, mejor. Más fácil será que respete nuestro análisis. Aquí tenemos otro ejemplo simple del Fibonacci, ¿vale? Si tiramos este impulso de aquí, por ejemplo, pum, aquí arriba, toca el 88, vuelve a subir hacia arriba. De hecho, si contásemos solo este impulso, pasa lo mismo. Toca el 0,78 y vuelve a subir. ¿Vale? Ya habéis visto. Ha acertado 3-4 veces de las veces que lo he puesto y ha fallado una. No pasa nada. Así es el mercado. A veces se gana, a veces se pierde, pero vamos a intentar que el porcentaje de ganancias sea muchísimo mayor al porcentaje de pérdidas. Y por último, el bono número 2, que son los números psicológicos. Hay números, los números que más ceros tienen, por ejemplo en Bitcoin 20.000, 15.000, 30.000, 25.000, 22.500, como los números estos que suenan así muy redondos, son zonas donde es muy probable que el precio se frene y que el precio pueda rebotar tanto a la alza como a la baja. ¿Por qué? Porque si yo soy un banco, ¿tú te crees que yo me voy a poner a meter mis operaciones en 22.680? Pues no, la meto ya en 22.500, luego otra en 25.000, luego otra en 27.500 y otra en 30.000. Entonces estos números, vamos a verlo aquí en el gráfico un momentito, suelen ser zonas donde el precio rebota mucho. Vale, vamos a tirar una línea justo en los 30.000. Si os fijáis, esta línea son los 30.000 y es una zona que muchas veces ha rechazado. Baja un poquito, viene a los 30.000, la rechaza. Baja un poquito, vuelve a los 30.000, la vuelve a rechazar. Vale, y ahora estamos pues tentados. Vamos a poner otra en los 20.000. No, se nos va a ir muy abajo. Lo vamos a meter aquí en 25.000. ¿Veis? 25.000. Es una zona que ha llegado y ha rebotado, pero vamos, volando el precio, ¿vale? Y aquí, si tiramos un poquito más para aquí los 25.000, lo sobrepasó un poquito, pero rebotó hacia arriba, ¿vale? Y de hecho, si nos venimos incluso aquí más atrás, es una zona donde el precio venía subiendo súper fuerte, pero justo al tocar los 25.000 empezó a hacer velas raras. Frenó su impulso alcista tan fuerte, aunque solo temporalmente, porque luego lo rompió. Y como veis, una vez consigue romper los 20.000, a pesar de que lo ha rechazado un poquito, sigue su impulso alcista. ¿Y hasta dónde va a seguir? Pues mirad, si pongo 30.000, va hasta un poquito más arriba de los 30.000, ¿vale? Imaginaros que habéis comprado en 20.000. Sabiendo esto, podéis vender los bitcoins en 30.000. Os lleváis un buen beneficio. Vale, que sí, que ha subido hasta 31, pero oye, para la diferencia, habéis vendido aquí, recogéis beneficio y mirad todo el rango de bajada que os ahorráis.
y de hecho volvéis a hacer la misma operativa, en vez de 20.000 en 25.000, mirad, de 25.000 a 30.000 y después os ahorráis toda esta bajada. Y ahora si habéis comprado aquí o cerca, podemos volver a hacer la misma operativa, aunque quizás si lo rompe se dispara. La cuestión puede ser, no me salgo con todo, pero me salgo con una parte y voy generando beneficios constantes y otra parte la tengo dentro para que vaya subiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido denso, sé que es mucha información, pero es información de muchísimo valor, es súper útil y si os ponéis a aplicarlo, vuestros beneficios van a crecer exponencialmente. Espero que os haya ayudado, me podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios. En el siguiente directo podemos hablar de todo esto y me preguntáis cualquier cosa y ya sabéis familia, nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!